Rafaela no era nada a fines del siglo XIX y una de las aristas que marcaron la diferencia y que hicieron que Rafaela emergiera en la primera década del siglo XX claramente fue ese vínculo entre el aparato productivo y la capacitación y la educación. Y a comienzo de la década del 70, Rafaela, que ya era por supuesto una próspera ciudad de algo menos de 40.000 habitantes, tenía una serie de problemas: falta de agua, falta de un parque industrial, y lo tercero era que Rafaela no tenía ingenieros. Rafaela quería tener estudios universitarios. Por aquel entonces se creó la Comisión Pro Desarrollo de Rafaela, que fue la primera que hizo los trabajos, las presentaciones, y la unificó el apoyo interinstitucional y encabezó el movimiento ciudadano para que Rafaela pudiera resolver esos tres problemas. Y bueno, así empezó el proceso. El ingeniero Mercante vino un día, yo hacía muy poco que me había recibido, en diciembre del 71. En marzo del 72 yo estaba en Rafaela y él me vino a hablar para ver si yo estaba dispuesto a darle una mano. Me entusiasmó la idea y bueno, así se empezó a trabajar, apoyado fuertemente por la Fundación de Apoyo a la Tecnológica. Y bueno, logramos que en junio del año 72 se abriera el anexo Rafaela de la Facultad Regional Santa Fe. Primero, Rafaela, en mi época había muy pocas opciones de estudio, solamente el instituto, que era un estudio terciario, y costaba bastante irse afuera. Era sobre todo porque era la época del gobierno militar. La UTN se presenta como la primera alternativa universitaria en Rafaela e incluso vinculada fuertemente al proceso productivo porque es una universidad tecnológica. Bueno, cuando nosotros estábamos en segundo año vino el golpe militar, hubo modificaciones muy fuertes y la universidad estuvo a pie de ser arrasada de Rafaela. Y como no se animaron a hacerlo directamente, es decir, se cierra la universidad, pusieron 3 metas que eran muy altas para ese momento, para Rafaela y para todos los que estábamos ahí. Una de ellas era tener docentes por concurso, la otra era tener una plantilla de alumnos más amplia que justificara el pago de los docentes, y la tercera era tener un edificio propio. La gesta de construir el edificio tenemos que rescatarla, no puede quedar en el olvido, en particular porque se trataron de tiempos oscuros como fue la época de la dictadura militar. En la época de los militares, desde allá arriba, había llegado una orden que la Facultad de Rafaela se tenía que cerrar. Entonces una noche de invierno, nosotros habremos estado cursando tercero o cuarto año de la facultad, de invierno un profesor, nosotros ya sabíamos, estábamos preocupados porque no íbamos a poder terminar la carrera, había que irse a otro lado, nos movilizó un poco, dice, tienen que hacer algo, en la facultad hay que volver a lograr que se abra y qué sé yo, y bueno, entonces empezamos a juntarnos un grupo de jóvenes, en una época difícil, como todos saben, de lo que era la época, ya se empezaba a ver la guerrilla, ya habían tomado preso a algunos chicos que estudiaban con nosotros. Por suerte Rafaela es una ciudad muy organizada, desde siempre tuvo una muy buena relación entre las fuerzas vivas, las fuerzas de la producción y digamos, la juventud. Y en este caso, lo primero que hicimos fue recurrir a la municipalidad. Teníamos un intendente que para mí, desde mi punto de vista, de lujo, el contador Juan Carlos Borio, con un secretario de Hacienda, el contador Márcico, que también manejaba las relaciones de una manera espectacular. Enseguida armaron una comisión que se llamó Comisión Pro Apoyo a la Universidad Tecnológica. Y ahí metieron de todo. Metieron empresarios, metieron profesores, metieron empleados de negocios y padres y algunos alumnos. Y creo que ahí empezó a surgir el encuentro interesante de los alumnos con los alumnos, de los docentes con los docentes, las autoridades consigo mismas, y después de esos 3 grupos, ¿no? Cómo los alumnos empezamos a interactuar con los docentes y los docentes se transformaron casi en el pensamiento de los alumnos y el municipio en aquella época, los empresarios en el centro comercial, Cámara de Metalúrgico.
Entonces el tema era cómo defender una alternativa, porque había una visión que una universidad presente en esta región iba a permitir tener un perfil de territorio totalmente distinto. El problema más serio era el presupuestario, porque el rectorado no nos aprobaba los presupuestos para todos los docentes que eran necesarios. En un momento viene uno de los rectores organizadores, la dictadura lo llamaba así a quienes desalojaban a los rectores y decanos y se hacían cargo de las facultades y universidades. Pensó que se iba a encontrar con una comisión de 5 o 6 personas, se encontró con el Teatro Lacerre repleto de gente que fue a defender la idea. Eso, lejos de amilanarlo, lo envalentonó aún más y entonces dijo una frase que los que aún viven todavía la recuerdan. Se compromete a reabrir un año por año a ambas carreras si Rafaela paga a los docentes. La respuesta fue: no hay ningún problema, ustedes cumplan, nosotros pagamos. Juntar plata, la municipalidad no tenía, algo aportaba, pero había que salir a pedir a las fuerzas vivas, a la gente, a las familias de Rafaela. ¿Y qué le íbamos a pedir si no sabían ni quiénes éramos? Nosotros recién estábamos sabiendo quiénes éramos. Nos decían, ustedes son los de la técnica, porque claro, gracias a Dios, la escuela técnica nos brindó su edificio, que nos cobijó todos los primeros años. Bueno, entonces había que divulgar en Rafaela el conocimiento de que había algo en marcha, que era una facultad, una universidad, por supuesto, algo de gente sabía, pero acá hacía falta mucha gente que lo conociera, no solamente porque había que aportar dinero, sino para que apoyen la idea de que la facultad fructifique. Bueno, ¿y cómo hicimos? Bueno, ahí trabajamos un poco más los alumnos. Primero hicimos una conferencia de prensa, que pensamos que no iba a ir nadie y fue un montón de gente. Íbamos a las escuelas por todos los pueblos para revertir la situación. Duplicamos o triplicamos la matrícula, había sido un éxito. Habíamos conseguido un espacio para contar de la facultad en la radio. En esa época estaba el Lolo Bauduco y había la hora de la siesta que toda la juventud lo escuchaba. No me acuerdo cómo era, algo de sol, tomando sol o algo así. Bueno, teníamos un micro que contábamos todo. Ahí nos juntábamos y elaborábamos todos los días un boletín para que salga en la radio. Durante mucho tiempo el Diario Castellano, en forma gratuita, nos donó un pie de página en la primer página del Diario Castellano, donde decía Rafaela, en letras muy grandes, Rafaela quiere su facultad, imitando a otro eslogan muy grande que había habido hace un tiempo atrás, que era Rafaela tiene sed, porque era el famoso acueducto, fue un poquito después. Dentro de la divulgación, además de los diarios y la radio, organizábamos la búsqueda del tesoro, que era algo que revolucionábamos la ciudad, porque, bueno, por todos los barrios escondíamos cosas para que en todos los barrios vaya gente de la tecnológica tocando timbre y molestando para que todos sepan que estaba la facultad en marcha. Pero no estaba ese ambiente universitario y había que lograrlo. Entonces en la facultad, en la municipalidad, una de las gente que estaba en cultura dice, bueno chicos, yo nos vamos a apoyar, tenemos que hacer algo distinto que los separe de las escuelas secundarias. Organizamos un fogón, el fogón del estudiante, primer fogón del estudiante. Todo un reto para ver si se conseguía que vaya gente. La municipalidad nos iba a prestar el escenario, montamos un escenario gigantesco, e hicimos un fogón para prenderlo al estilo ingenieros y fue un éxito. Y ahí la facultad empezó a despegarse de lo que era una escuela secundaria. Íbamos a las estaciones de servicio y esa fue muy interesante, la campaña del litro de nafta, porque ahí en las estaciones de servicio la gente en esa época cargaba 20 litros de nafta y te daba uno casi sin problema, teníamos las alcancías de la UTN, pero sobre todo porque a todos los automovilistas también se empezaban a informar de quiénes éramos, todos con los logos, los distintivos de la tecnológica, ¿viste? Así que la campaña del litro de nafta fue muy importante y muy exitosa. No creen ustedes la cantidad de plata que juntábamos. Bueno, todo eso hizo que realmente la cosa empezara a funcionar y se fueron consiguiendo el dinero y pagábamos un año y pagamos el otro y pagamos el otro y se abrieron todos los años la facultad. Y bueno, los militares decían, bueno, qué sé yo, bueno, pero así no se puede seguir. Ahora, acá hace falta tener un edificio propio. Bueno, ¿nos van a dar dinero? No, plata no hay. El gobierno militar nunca quería, en realidad nunca tuvo intenciones de que eso funcionara. Vuelvo a insistir, lo mandó al ingeniero Marcos Murado Usales
a cerrar prácticamente la facultad. No lo pudo conseguir, pero bueno. Sí se llevó a varios chicos de la facultad, cuando él era docente todavía, que no sabíamos que trabajaba para los servicios. Hizo capturar a 2 o 3 chicos que tuve la desdichada tarea de avisarles a la casa que se lo habían llevado. Esa fue una historia que mejor no acordarse. Muchas veces se define todo ese proceso como una gesta, ¿no? Y uno es consciente de que a mucha gente le parece que el término gesta resulta quizás exagerado. Pero fue eso, porque el ingeniero Marcante consiguió que la municipalidad le diera este terreno, que era del ferrocarril. Fue muy inteligente, muy interesante eso del terreno, porque no lo donó, lo cedió con cargo. El inmueble de Boulevard Roca y Artigas es un terreno que la municipalidad lo cede con cargo. Ahí tiene que funcionar la Universidad Tecnológica Nacional o cualquier institución educativa pública. Y lo de Marcante era un trabajo incansable, porque él trabajaba todo el día para la facultad. No tenía el horario de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. No trabajaba a la mañana porque seguía los trabajos del edificio, seguía gestionando apoyos institucionales y económicos. Y bueno, y después a la tarde estaba todo el trabajo de atender la facultad, ¿no? Ya sea en las tareas administrativas o académicas. Fue un hombre realmente incansable. Lo que trabajó por la facultad el ingeniero Alcides Marcante fue tremendo. Fue tremendo. Y bueno, a ver semejante actitud, uno no podía menos que ponerse a trabajar a la par de él. Y eso fue lo que hicimos. Con los recursos para el edificio metimos mano nosotros. En ese edificio donde está Rafa ahora, fuimos los estudiantes los que nivelamos el terreno, junto con los empleados de la municipalidad. El ingeniero Marcante de aquella época, que luego fue nuestro primer rector, como ingeniero en construcción, ingeniero civil, dio la idea por qué no comprar una máquina de hacer bloque y construir los ladrillos, así que los fines de semana veníamos a amasar ladrillos y a construirlos. Fuimos parte de levantar las paredes, por lo tanto ese edificio para lo que estuve en ese momento no es cualquier edificio. Yo personalmente me sentí muy contento cuando supe que UNRAF iba a estar ahí. Y yo no me quiero olvidar, pero Alfredo Williner, Vittorino Modenesi, Agustín Giuliani, Limaski, no quiero dejar a nadie afuera, pero todos donaban el importe de un aula, chicos. O sea que imagínense el impacto que tenía en Rafaela ese trabajo. Y bueno, esa experiencia había sido maravillosa. Limpiábamos nosotros los pisos, fue una alegría total, y que venga un ministro a inaugurarlo y que logremos el objetivo de revertir la facultad. Así que había sido muy, muy interesante. Fue un día donde, digamos, la facultad despegó. Las sensaciones son de un poco, bueno, tranquilidad, de seguridad, de pertenencia, porque uno empezaba a tener algo propio y después a morar en ese algo propio. O sea, nos generó un desafío a futuro, porque eso nos daba una localización, una pertenencia que nos daba la base para pensar en otras cosas que por ahí tenían que ver con lo institucional, con lo académico, pero que era un desafío nuevo. Y hoy, habiendo transitado varias décadas después, claramente encontramos no solo un camino fértil, sino que a su vez hay una institucionalidad. Formalmente las autoridades locales han conformado o han promovido la conformación del Consejo Universitario Rafaelino, y eso de alguna manera ha generado, bueno, podríamos decir, un nido favorable, un ambiente que permita el desarrollo de este tipo de iniciativas, y que ya no es necesario discutir la pertinencia o la validez de este tipo de iniciativas. Visto a través del tiempo, después de tantos años, más de 40 años ya, casi 50,
no se puede creer. Lo que uno trabajó y lo que uno hizo parece un sueño. Los alumnos que trabajaron en eso lo guardan en su corazón con un cariño muy especial porque fueron cosas que nunca se habían hecho en Rafaela. Nunca se habían hecho en Rafaela y resultaron no solo en términos económicos, sino en términos culturales, casi yo diría una revolución para Rafaela de aquel entonces. Para mí fue muy positivo haberme recibido acá, porque la verdad que pude competir con gente que venía de la Facultad de Córdoba, mucha de Córdoba o de Santa Fe o de Rosario, de la misma manera. Rafaela siempre fue visionaria en educación. Nuestros padres o gente relacionada con la educación para mostrar en aquella época que la importancia de la educación en Rafaela, sea primaria, secundaria o universitaria, ¿no? Y ese grupo de gente que fue anterior a lo que nosotros hicimos, lograron lo que hoy Rafaela tiene, porque yo creo que fue la semillita para que hoy Rafaela tenga todo lo que tenga la UNRWA y todo lo que positivo, ¿no? Que sea un polo de desarrollo. Por eso se logró el objetivo, porque toda la gente fue para el mismo lado, sin ánimo de tener un cargo político, un puesto en la facultad, ni un jefe de área, ni un jefe de sección, porque no había partida para nada, era nada más que el objetivo de lograr que Rafaela tenga su facultad. Y te dice, bueno, no es que vas a poder hacer todo, pero hay que intentarlo todo. Sobre las bases que yo te decía, de conocimiento, de motivación, de dinámica y de organización, hay que armar un plan, una estrategia y todo se puede intentar. Y bueno, en nuestras áreas de trabajo todos volcamos un poquito de eso. A veces te toca emprender un trabajo que pinta feo y no bajas los brazos. Entonces esa sensación de poder lograr lo que uno pretendía cuando se unía y cuando todos empujaban para el mismo lado, eso generó como una especie de mística, como una especie de sentido de pertenecer a una institución, y nos ayudó en muchas otras situaciones. Solamente en el recuerdo agradecerle a todos los que, algunos ya no están por supuesto, pero a los que tanto hicieron y tanto trabajaron para que ese sueño, digamos, se pudiera concretar, se pudiera llevar adelante. Más palabras no tengo porque a uno también se emociona un poco, ¿no? El ejemplo de la construcción del edificio, de la UTN, la participación de las fuerzas vivas, de las empresas, de los estudiantes, de los claustros que componen la universidad, es necesario ser rescatado y ser incorporado también en este proceso de construcción de la Universidad Nacional de Rafaela. Va a estar siempre dentro de los anales de la historia de nuestra universidad el hecho de que la piedra fundamental, la piedra basal, al menos desde el punto de vista del edificio, de sus primeras aulas, de sus primeras oficinas, se dieron gracias a la interacción y la sinergia con el viejo edificio de la Universidad Tecnológica Nacional Rafaela.